tal? Sean bienvenidos. Esta es la tertulia de actualidad de Televaldepeñas y hoy en las sucesivas semanas nos vamos a ocupar del 30º aniversario de esta televisión, de los 30 años de emisiones de Televaldepeñas, de la televisión local y comarcal de nuestra ciudad. Vamos en sucesivas semanas a abordar periodos de tiempo, periodos de año, hasta llegar prácticamente a nuestros días, y en esta ocasión nos vamos a ocupar del periodo de 1991 a 1995, una época de grandes avances en infraestructuras y en servicios en nuestra población. Tenemos que en esa época, ustedes lo recordarán, tuvo lugar la primera victoria de la izquierda en democracia en el Ayuntamiento de Valdepeñas, la primera victoria del Partido Socialista, que desde entonces no ha dejado de gobernar, salvo en el periodo 1999 a 2003. En ese primer cuatrienio se llevaron a cabo la construcción de más de 190 viviendas sociales en la zona de San Nicasio. En esa misma área se construyó el Teatro Auditorio Municipal, que ya han pasado un par de años desde sus bodas de plata. La ciudad deportiva de Los Llanos, por primera vez Valdepeñas tenía una piscina cubierta y climatizada y una piscina olímpica pública. También se llevó a cabo una infraestructura importantísima para el abastecimiento, el servicio de agua potable de nuestra ciudad, que fue la construcción de un nuevo y capaz depósito regulador con tecnología moderna, actualizada, para el abastecimiento a Valdepeñas desde el paraje del Cerro de los Muertos. Les vamos a ofrecer a continuación, en los próximos 2 minutos, un extracto de la rueda de prensa en la que por aquel entonces el alcalde de la ciudad, Salvador Galán, pues daba a conocer los detalles sobre ese proyecto, que era su edificación, su ejecución era inminente. Vamos a verlo. Y el objeto un poco es contaros de la puesta en marcha, de las obras, de la ejecución del depósito de regulación, del depósito de aguas, de regulación de aguas para Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela, fundamentalmente basado por la actual situación que tenemos en el depósito de la mina, o de la cala, me parece que se llama, o la cola de la mina, que está en el Cerro de San Blas. La actual situación es que el depósito tiene una capacidad máxima de 7.000, no llega a 7.000 metros cúbicos, y que no se puede superar una cota más allá de los 2.000 metros cúbicos actualmente, por el estado de deterioro que tiene, de tal forma que cualquiera que se pueda acercar por allí verá que continuamente está saliendo agua, lo cual y eso que está a menos de la tercera parte de su capacidad, porque si se intentara llenar, pues incluso se correría el peligro de que se rompiera totalmente. Por tanto, estamos con una capacidad de depósito de agua muy pequeña. Eso supone, los 2.000 metros cúbicos, supone aproximadamente unas 3 horas de agua para Valdepeñas en hora punta. Salvador Galán Ruiz Poveda, han pasado 29 años. ¿Qué te han sugerido estas imágenes? Bueno, pues esa es una de las muchas problemáticas que tenía el Ayuntamiento de Valdepeñas cuando llegamos a él, el equipo del Partido Socialista. Pues bueno, teníamos que ir resolviendo todo aquello que era más inminente, ¿no? Y esto era totalmente necesario, dotar a Valdepeñas de un depósito que pudiera alimentar de agua a toda una ciudad de más de 25.000 habitantes, ¿no? Y era de tal forma que, ya comentaba antes fuera de cámara, que los fines de semana pues se disminuía la presión del agua para evitar pérdidas que teníamos en la conducción, porque no solamente era el depósito, eran las tuberías que estaban de muchos años en mala situación, y se perdía bastante agua desde que salía del depósito hasta que llegaba a los hogares de la Valdepeñas. Y esto fue pues la mecánica que teníamos casi todos los días, porque había problemas que no habían aparecido. Pues bueno, lo primero fue que nos encontramos una multa el primer día prácticamente de tomar posesión, una multa de la Confederación del Guadiana por vertidos prohibidos de 16 millones de pesetas, ¿no?
Claro, si el ayuntamiento estaba mal y el primer día te presentan una factura, pues, tenías que resolverlo, pero era difícil, ¿no? Y eso es bueno, no puede ser de otra forma. En las casas también todos los días hay algún problema, alguna dificultad y por tanto hay que solucionarlo, ¿no? De esa manera intentábamos también nosotros intentar seguir adelante y solucionar todo lo que pudiéramos. Bien, Fernando Prieto Ruiz, bueno, colaborador habitual de esta casa, pero que en esta ocasión es también testigo de la historia, porque es el único, y mira que han tenido que pasar corporativos por el Ayuntamiento de Valdepeñas, el único de ellos que ha estado con todos los alcaldes en democracia, desde Esteban López Vega hasta Jesús Martín, porque estuviste en aquellas elecciones de 1991 y te fuiste del Ayuntamiento en 2015. ¿Esto es así? Sí, aunque ha habido periodos en los que no he estado, es decir, ha habido varias legislaturas que no participé, pero sí he coincidido con los alcaldes, de una manera o de otra. Sí, así es. Esa época cuando tú, bueno, no peinabas canas, sino pelo negro y lucías un frondoso bigote, te fuiste a muy pocos meses de iniciarse esa legislatura, sí, porque te reclamaron desde tu sector, desde las organizaciones profesionales agrarias, para que participases como secretario provincial de la entonces recién constituida Asaja. No como tal, en ese periodo fue cuando lo fundamos. Sí, yo salí elegido secretario general provincial en aquella época. Era incompatible participar en política y ostentar un cargo en aquellos entonces. Y bueno, el sector me reclamaba y era cuando se empezaba a fusionar lo que era UFADE, una organización agraria, la CENAC, Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, la CENAC y Centro Local de Jóvenes Agricultores. Y todos ellos hicieron el conglomerado para lo que hoy es Asaja. Y, bueno, y a mí me tocó a nivel provincial, trabajar para llegar a aquella fusión, ¿no? Para hacer un sindicato mucho más fuerte, porque el sector así lo reclamaba en aquellos entonces. Y la política, luego con el paso del tiempo, ya tuve más ocasión de participar en ella. Uno de los grandes avances, de los muchos que vamos aquí a comentar en este programa, de aquella época, fue la urbanización de la tercera fase de ampliación del polígono industrial de la avenida de las Tinajas, que desde entonces, desde la culminación de esa etapa, de esa tercera fase, pues abarca desde la avenida del Vino a la avenida de los Estudiantes. Uno de los primeros pobladores de aquella época de la industrialización de Valdepeñas por el norte era una empresa familiar llamada Jardín Flor, cuyo propietario, titular, en la actualidad es también representante empresarial Jesús Merlo García, al cual saludo ya, y al cual le voy a cuestionar sobre aquella etapa, ese incipiente polígono industrial que unas pocas empresas como la tuya, la de tu familia, empezó a ocupar y que hoy está al 100% y se han construido más enclaves industriales en el entorno de nuestra ciudad desde entonces. Buenas tardes. En primer lugar saludar a los contertulios, a Fernando, que ya somos muy conocidos aquí, aparte de unirnos una gran amistad, y como no, saludar a Salvador Galán, del cual tengo y sigo teniendo un grato recuerdo por que nos unió, estuvimos luchando en muchos frentes y yo creo que él luchó desde su ámbito político por Valdepeñas y yo desde donde lo representaba también creo que traté de luchar y de hacerlo lo mejor posible. Sí, el tema del polígono industrial, llamado últimamente o por mucha gente el polígono de los caídos, pero que es el polígono que está fuerte y está más fuerte que nunca, porque es donde más trabajo y riqueza se está generando y más puestos de trabajo estables hay ahora mismo. Si miramos una foto panorámica desde arriba, desde las alturas, se ve y se puede demostrar que en aquellos momentos solamente se construye la empresa de Jardín Flor, la empresa de Regino León, que en paz descanse, y la empresa de Pablo Trapero, que en paz descanse también. Los demás han ido llegando después, yo incluso le aporté agua a muchísimas empresas, como a la de Rodríguez, a la de Bárcenas, a la de Lupar, a la que había al lado de Alibar. Y lo que sí es verdad es que hay que reconocer que tuvimos muchísimas ayudas por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento quería generar riqueza, quería que el tejido empresarial diera un empuje a la ciudad de Valdepeñas
y bueno, se construyó con una idea muy importante, incluso venían contigo a la notaría, iban al banco, yo recuerdo por aquellos entonces cuando fui a firmar la póliza de crédito, y se hizo en 3 o 4 pagos, incluso el alcalde entonces, Esteban López Vega, y después Salvador, también ayudaban muchísimo a las empresas, pero siempre con el compromiso de que cumpliéramos la palabra que le habíamos dado al ayuntamiento, que era generar puestos de trabajo. Y a las pruebas me remito, que los puestos de trabajo están ahí, se han creado cientos y cientos de puestos de trabajo. Luego el tema ha cambiado, pertenecíamos también al Consejo de Administración, bueno, había un consejo que lo presidía SEPES, pero que la mayoría, no sé, Salvador me cortará, la teníamos los la Junta Mixta de Compensación. La Junta Mixta de Compensación, y a la cual pertenecíamos todos, y yo creo que Salvador, no sé, corrígeme, pero yo creo que teníamos mayoría, y siempre era, no digo lo malo para el SEPES, pero era lo bueno para los empresarios de Valdepeñas. Incluso el alcalde que presidía entonces, incluso estaba de secretario don Vicente Galán del Olmo, que ya no está entre nosotros, y yo creo que se acordaban cosas muy buenas que incluso dotaciones deportivas en ese proyecto que se hizo al lado del pabellón ferial, que ahora es donde están las pistas de tenis, eran para los empresarios que iban a residir. O sea, que aquel polígono fue una idea muy buena, y luego las ampliaciones, por supuesto, y además por ello que prácticamente está lleno, menos algunas parcelas que se ha especulado tal y cual, pero lo que sí es verdad es que todo eso ha generado muchísimo trabajo y muy estable, que es lo importante. Volvemos a lo que fue ese cambio político de las elecciones del 26 de mayo de 1991. Valdepeñas contaba con una población de derecho de poco más de 25.000 habitantes, 5.000 menos que en la actualidad, y un censo electoral de algunos más de 19.000 electores. En aquellas elecciones donde votó un 65% en términos brutos, el Partido Socialista Obrero Español, con el candidato Salvador Galán, obtuvo 8.655 votos, lo que le supuso 15 concejales. El Partido Popular, con Esteban López Vega, recibió 3.346 votos y 6 concejales. Y tanto Izquierda Unida como el CDS, poco más de 250 votos, muy lejos del 5% que les hubiera permitido permanecer. En el caso del CDS, que en la legislatura anterior sí que tuvo un concejal, Diego Gómez Albert. Fernando, en aquellos primeros años de los gobiernos socialistas, en aquella primera mitad de legislatura, se hablaba de la construcción del teatro auditorio, se hablaba de mármol, se hablaba de obras faraónicas, era una piscina climatizada en Valdepeñas. ¿Dónde vamos a parar? No había más argumentos que oponer a aquellas realizaciones, y los agoreros que decían esto va a suponer que nos van a disparar o nos van a asar impuestos. Claro, hay que contextualizar en aquella época y aquel tipo de obras. En Valdepeñas no se habían hecho ningún tipo de obras de aquella magnitud. La caja del ayuntamiento estaba bastante esquilmada, y vamos a acometer aquella obra, pues lo lógico que se pensaba, bueno, pues aquí o nos crucifican a impuestos o a ver cómo se trabaja para recaudar dinero, ¿no? En aquel contexto era lo que se veía. Luego el tiempo, evidentemente, se ha dado la razón a que la obra se tenía que haber hecho, y se hizo bien, ¿no? Pero claro, no se puede contextualizar en el momento aquel a la situación que hay ahora. Son obras que cuesta mucho asimilarlas en principio, vuelvo a decir, porque no hay costumbre, no hay inicio, y la verdad es que alguien con valor hay que iniciarlo. Y bueno, pues a raíz de eso pues se hace. La oposición se va a negar, pero eso yo creo que ha ocurrido en todas las obras, en toda la historia de Valdepeñas, porque luego si abundáis más y si invitas con más tiempo a más alcaldes, te van a ocurrir lo mismo, ¿no? Es decir, por poner una anécdota, cuando cubrimos el canal, poco menos que íbamos a ahogar el pueblo. Imagínate la que nos echaron, ¿no? Y fíjate, si nos descuidamos, se cubre todo el canal después. Es decir, que siempre ha habido, en un momento determinado, ante una obra de cierta magnitud, oposición, bueno, pues por buscar algunas situaciones, cuanto menos de oposición. Por poner una diferencia, Fernando, no tiene nada que ver. Quiero decir, lo del canal está muy bien como ejemplo, pero la necesidad que teníamos de una infraestructura cultural como era lo de una infraestructura deportiva que no teníamos prácticamente, otro tipo de infraestructura, y el canal, pues que ha sido, que está muy bien, que a mí me gusta, pero que no era tan imprescindible. Lo he dicho a modo de comparación como obra, no por necesidad o no necesidad. Era simplemente por intervenir, porque me parece que sí, que efectivamente las obras que llevan un gasto alto, pues da como miedo. Pero claro, también es verdad que, por ejemplo, el Museo del Vino,
que se hizo en aquella época no lo pagó el ayuntamiento, lo pagó la Diputación. El edificio de la UNED, la ampliación de la UNED, pasó igual, lo hizo y lo pagó la Diputación de aquel momento, ¿no? Y claro, pues ese tipo, ¿qué hacíamos los gestores en aquel momento? Como lo han hecho los anteriores y lo seguirán haciendo ahora, ¿no? Que buscar donde hay dinero. La financiación. La financiación pues, donde hay, para que al ciudadano valdepeñero le cueste lo menos posible, ¿no? Bien, vamos a repasar algunas más de las realizaciones, de los avances que tuvieron las infraestructuras y servicios de Valdepeñas en aquel periodo 91-95. No solo se abordó la tercera fase de ampliación del polígono industrial, sino que se llevó a cabo el informe técnico y de necesidad de edificar un segundo y gran polígono de servicios, un polígono terciario, que era como entonces lo anunciabais, que luego resultó ser el polígono entre caminos proyectado sobre 2 millones de metros cuadrados. Aquella corporación, aquel ayuntamiento, aquella sociedad estatal, SEPES, adquirió el 90% de esos 2 millones de metros cuadrados, valorados en 500 millones de pesetas de la época, que hoy son, traducido a euros, 3 millones de euros. Más realizaciones. Se adquirieron 3.500 metros cuadrados en el Peral para ampliar y mejorar los espacios libres. Como ha dicho Salvador, se llevó a cabo el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se construyó y empezó a funcionar la Escuela Oficial de Idiomas. Se adaptaron todos los colegios de Valdepeñas para acoger la educación infantil de 3 a 6 años. Se llevaron a cabo acciones concretas para la exportación de los vinos con denominación de origen Valdepeñas y tengo que, si ustedes me lo permiten, recordar una anécdota personal, porque en aquel verano de 1992, pues un aprendiz de periodista pues dio el pregón de su barrio, la fiesta del barrio de Cachiporro, en la explanada de la iglesia de la Magdalena, y allí el alcalde Salvador Galán dio a conocer, anunció la construcción del Parque de las Infantas, algo que ya tenemos tan asimilado, inclusive un tanto obsoleto, que parece que ha estado ahí de toda la vida. Se anunció en el año 92 y se edificaría pues entre 93 y 94. No, 23, fue muy rápido, fue muy rápido. Bien, pues comentarios sí, a... Ese parque lo simplemente porque me parece que ha habido un baile de cifras. En el Peral se compraron 35.000 metros cuadrados. 35.000, me ha faltado un cero. 35.000 metros, sí, efectivamente. Porque, y la razón inmediata fue de las primeras compras que hizo el ayuntamiento, porque al fin de semana siguiente de tomar posesión o a los 15 días, pues yo me acerqué con mi familia al Peral y vi que estaban vallando la pradera. El propietario en aquel momento, Juan Antonio Fuentes, había decidido por su cuenta, no sé si con permiso o sin permiso, no lo sé, pero vallar. Claro, ¿eso qué significaba? Pues un conflicto seguro con los valdepeñeros, porque todos pensábamos, o una parte importante de los valdepeñeros, pensábamos que aquello era del pueblo, que era público, ¿no? Y claro, cuando llegaran allí, en pleno mes de verano, estábamos en junio, llegaran en julio, en agosto, a comer o no sé cuánto, pues ya teníamos el pollo. El uno lo tira, el otro no lo tira. Polémica al canto. Entonces, claro, para evitar eso empezamos negociando con Juan Antonio Fuentes y se quedó muy fácil de pagar porque nos la aplazó hasta final de legislatura, y luego con el Peral Puy, con Prieto, también compramos otros terrenos, ¿no? El señor Fuentes tuvo palabras, más que palabras, palabras altisonantes con Esteban López Vega en directo, ¿no? En Radio Sol, en un debate para las elecciones municipales del año 91. No sé si lo recuerdas. Sí, pero no estaba yo en ese conflicto, ¿no? Pues fue una entrevista, sería una entrevista a Esteban López Vega. Entró por teléfono en directo del señor Fuentes y se las tuvo. No era mal enemigo Esteban López Vega riñendo. No. Muy bien, más asuntos de la época. Bueno, pues se proyectó la primera estación depuradora de aguas residuales para un flujo, se dimensionó para un flujo de unos 50.000 habitantes, el doble de lo que entonces era Valdepeñas, sin prever entonces que en momentos punta del día y del año la cantidad de agua a depurar que enviarían las grandes bodegas de nuestra ciudad
más el matadero colapsaría en la instalación y habría que desbordar o que gran parte de ese caudal se vaciase al cauce de la Veguilla, al afluente del Jabalón, con las consiguientes multas, sanciones de la Confederación Hidrográfica. Se abrió el centro de salud, se construyó y se abrió el Instituto Francisco Nieva, coincidiendo con el inicio de la LOCSE. Algo interesante, algo novedoso, como pocas cosas en aquellos entonces, que hoy no lo es para nada. Se construyó y se edificó, se inauguró el tanatorio de la carretera de San Carlos del Valle. Hasta entonces era algo absolutamente normal y cotidiano que a los fallecidos se les velase en su propia casa. ¿Qué supuso? Nacía la idea con cierto escepticismo, y la gente va a llevar allí, pudiéndolo tener en su casa, y va a pagar no sé cuánto, cuando luego ya pues se le incluía en el seguro de decesos o directamente se pagaba. ¿Qué recordáis de aquella época? Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, que se hizo la remodelación del Paseo de la Estación y el Tempuete, ¿no? También era que fue en la primera época, fue de las primeras cosas que se hizo. Y yo me acuerdo que me llegó el jefe de los jardineros a decirme que había que cortar todos los árboles del paseo. Y dije, haz el favor de salir de esa puerta, desde aquí, y no vuelvas a... No se corta nada más que lo más necesario, imprescindible. Terciamos, no cortamos. Claro. Luego acuérdate que tuvimos Sí. una reunión, porque entonces te llevaba yo el tema de jardinería y Sí, no se arrancó ninguno, Se Pues terció, se la idea era sanearon, cortar se todo, trataron. sanear. Quiero decir que desde el principio pues había que acometer obras, pero con la tranquilidad suficiente para que los árboles, que no tenemos tantos, se fueran manteniendo, ¿no? Teníamos también el recinto ferial de la salida del sur y el arreglo de la avenida del sur. Se hizo un paseo bastante majo, y como no teníamos recinto ferial para el 92, pues no pudimos celebrar la feria, ¿no? Y ya al año siguiente se celebró en la avenida del sur. O sea, que hubo que trabajar muy a menudo, porque seguramente si seríamos de verdad... es difícil de imaginar que faltaban 200.000 metros del polígono del vino por edificar. ¿Verdad? Que en el 90 no pensábamos que había muchas empresas, tú lo has contado, había muchas empresas allí, y que pues faltaban 200.000 metros cuadrados que había que terminar, porque así nos lo exigía el SEPES y teníamos que hacerlo, y eso significaba quedarnos sin recinto ferial, ¿no? Y claro, un recinto ferial tampoco se construye en 2 días. Bueno, pero ahí acertaste porque primó lo industrial, Claro. la generación de riqueza, porque una feria, genera riqueza, pero yo creo que estuvo acertado el tema, y porque pasáramos un año sin feria tampoco pasaba. Y porque no hubiera venido mal, y además a las pruebas me remito, habernos quedado con una feria. Yo sigo manteniendo que Valdepeñas con una buena feria sería suficiente, ¿no? Como seguimos teniendo 2 ferias, que la feria de agosto, pues bueno... Hay que recordar que se hizo una intentona y hubo quejas. También hay que ponerlo en el contexto de aquellos años. Sí. Posiblemente ahora, si se intentase, a lo mejor iba a haber menos quejas. Seguramente. Es que entiendo, porque me ha despertado un poco la memoria, Salvador, que en el 92, durante la fiesta de la vendimia, sí que hubo una mini feria donde hoy se ubica la Plaza de Mayo, enfrente de la Policía Local. Efectivamente, hubo atracciones para niños y cosas. Ahí el ayuntamiento hizo un gran esfuerzo, más para precisamente dar lo que no le podíamos dar a esa serie de personas que querían hacer. Pero bueno, es que tienes que jugar, y unas veces aciertas y otras veces mirando no. lo que me comentábamos antes, y mirando... ahora llevamos 20 años ya de legislatura con Jesús Martín. 19. Y vemos la cantidad de cosas que se han hecho. Pero mirando a la legislatura de Salvador Galán y su equipo de gobierno, hay que decir, en 4 años yo no recordaba la cantidad de cosas importantes que se han hecho y que a lo mejor no dan votos. Sí, La depuradora no da votos, muchas cosas no dan votos, pero hubo que hacerlas. A lo mejor industrialmente el tema de las empresas, a lo mejor a mucha gente no le da votos. Políticamente la oposición siempre lo utiliza. Pero la fíjate, oposición, sea el PSOE o sea el PP, yo traería más empresas, yo traería no sé qué, pero yo soy empresario. Pero fíjate, y soy Jesús, toda mi vida, y yo hasta sé qué que eso punto- no es tan fácil hacer. ¿Hasta qué punto nosotros pensábamos también así? Es decir, que lo más importante es tener infraestructura y no Claro, si no todo tienes- lo que hay ahí. si no Que tienes- ni el centro de salud de la calle La Redonda, ni el Instituto Francisco Nieva, el tercer instituto de Valdepeñas,
empezaron a funcionar y no hubo ninguna inauguración, ni la hubo al principio ni la ha habido después, porque lo importante es que el centro de salud funcionara y que el instituto funcionara con la LOSE o como tuviera el sistema, ¿no? Quiero decir que, y Fernando estaba, no sé si al principio por lo menos, sí, el centro de salud... 7 meses. Sí, pues bueno, pues de alguna manera eso ocurría así, porque primaba sobre todo la necesidad. La eficacia. La necesidad, claro, sí, eso es lo que tiene que hacer el político, que prime la necesidad y la demanda del ciudadano. Lo hemos mencionado que había un apoyo y una implicación del ayuntamiento en la promoción exterior, en la exportación. También concurría la participación de la Diputación de Ciudad Real a través del extinto Patronato de Intereses Provinciales en la comercialización exterior de los vinos de Valdepeñas. No sé si tenemos imágenes de aquellas comparecencias del entonces presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas, Enrique Martín Peñasco, junto con allí lo vemos, junto con el secretario de la Denominación de Origen, Manolo Cruz, junto con una intérprete que hacía labores de apoyo a la exportación, porque era de traducción. Era una profesional del comercio exterior. Y también vemos por ahí a Ramón Hidalgo Corbella, que además de ser portavoz de la oposición con el alcalde Salvador Galán, pues era vocal de la Denominación de Origen. Aquello era crestear por la cresta de la ola, aquellos en pocos momentos tan dulces y de expansión de los vinos de Valdepeñas fuera de nuestro país. Y Fernando, tú que has sido durante muchos años presidente de la Denominación de Origen, pues ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Porque aquello ya no existe. Pues eso da alegría y lo que se ve ahora es... Y pena. Y lo que se ve ahora es da pena. Quiero decir, comparado ahora sí, es claro, sí. Una tristeza, ¿no? Y de difícil solución, de muy difícil solución. En la situación en la que estamos ahora, yo creo que tiene poco arreglo. No hay cambio generacional, no hay gente joven. La gente joven, además, con esta situación todavía, si cabe, pues se anima menos. Es decir, como no hay movimiento económico, no hay riqueza en la viticultura, no hay expansión, pues la gente todavía menos se lanza a la viticultura. Y yo lo que preveo es que va a haber un abandono importante. La denominación yo creo que no se va a arreglar, porque, lo he comentado en ya varias tertulias, tenerlo que arreglar gente que lo ha destrozado es muy difícil, tremendamente difícil. Y la administración tampoco creo yo que pone excesivo empeño, en mi opinión también muy personal en este sentido. Si eso no se modifica conforme se quiere estructurar, va a ser prácticamente imposible. Imposible. Y sobre todo nos damos cuenta que lo que hemos luchado de tradiciones atrás, de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues ha venido gente de fuera a destruirlo y nosotros lo hemos asumido. Cuando digo asumido es no nos hemos quejado. No hemos hecho nada ni hemos puesto nada en medio para solucionar este tema. Y de hecho, en este caso, esta misma vendimia, en un ejemplo en el que ha habido muy poca producción, muy poca, y no sé si algún día tendremos los datos oficiales, y en algunos casos bajada de precio, la gente no ha protestado. Eso da sentido a que la gente lo ha asumido, y cuando la gente asume esta situación es porque estamos ya en huida. Es decir, cuando estas cosas las asimilamos es porque estamos prácticamente en huida. Esto significa que como estamos muy envejecidos nos vamos a jubilar y no va a haber nadie después. O sea, que vamos en caída libre. Y cuando no hay nadie después, la viticultura desaparece en una de las zonas más ricas y más importantes que ha tenido este país y a nivel internacional. Y eso la verdad que ahora lo decimos y hay mucha gente que parece que es alarmista, pero eso lo vamos a ver muy deprisa además. Sí, muy además, deprisa. Si se está viendo cuántas hectáreas y hectáreas de pistacho hay plantadas en los últimos años. Olivo. Muchísimas. ¿A base de qué? De arrancar viña. Y no digamos también la oliva, es decir, que hay cultivos que se están cambiando, sí. Y porque la uva pues, no tiene valor, no tiene el valor que necesita el agricultor para sacarlo adelante y tener eficacia, y por tanto va a desaparecer. Yo me da mucha pena cuando hemos visto la foto o las tomas estas del Consejo, que con los viajes que se hicieron en aquella época al exterior, porque prácticamente casi todas las capitales europeas más importantes en cuanto al consumo del vino, ¿no?, fueron visitadas por el Consejo y con la representación de apoyo del Ayuntamiento de Valdepeñas y de la Diputación Provincial. Y eso va a ser muy difícil, como decía Fernando, que vuelva a ocurrir.
desgraciadamente. Todas las ferias importantes del mundo estaba Valdepeñas como institución, como pabellón. Eso ha desaparecido. Y si no estamos, no existimos. Van a existir marcas, pero no va a existir la zona. Y el nombre termina desapareciendo. Y eso, la verdad es que es una pena. Y quien no se quiera dar cuenta, pues creo que está en otro estadio. Ha habido, no sé, creo que me daréis la razón, ha habido una implicación muy importante por la ciudadanía. Aquí hay una persona, un alcalde, que convocó a todas las fuerzas políticas, políticos, estamentos sociales, para crear lo que fue la Cofradía de los Mayores del Vino, para darle todavía más impulso. Si ya se le daba mucho, todavía más impulso. Y como hemos comentado antes, Paco Ureña, Miñureña, Salvador Galán, Moisés Argudo, Jesús Bárcenas, yo como presidente del Club de Fútbol de Valdepeñas, o sea que estábamos todos unidos y todos íbamos a una, y donde salíamos y donde íbamos, ahí estaba el vino de Valdepeñas presente. Y eso poquito a poco, como tú has dicho, eso se ha ido perdiendo. No sé, hay una dejadez, una desgana, y lo que sí es verdad, y lo hemos dicho aquí en tertulias, es que la gente que se ha cargado el tema, yo lo dije, como no sean valdepeñeros, y aún así los valdepeñeros ya también van en caída libre, y yo creo que se han dado por entregados, y yo creo que no va a luchar nadie por esto, por levantar esto. Pero sí es que además, no solamente eso, sino que si sales a la calle en cualquier fin de semana, sobre todo, y recorres algunos bares, antes estaban llenos, igual que ahora, seguramente, pero antes la gente bebía vino de Valdepeñas, blanco o tinto, o con gaseosa o sin gaseosa, pero ahora todo cerveza, mayoritariamente. Es que te asombra que es así. Y en las ferias del vino, en las ferias de la plaza, pues veías muchísima gente. Sí, la fiesta del vino promocionaba, y claro, vosotros hubo una campaña, apoyábamos la promoción, campaña muy junto con fuerte. el consejo, se ponían los... No, ahora la gente joven no bebe vino. Los veladores con su anagrama del consejo, del vino. Se ha luchado por todo eso. Y entonces, si vamos perdiendo también el consumo, pues ya que es difícil. Y dentro de eso somos una de las poblaciones que más vino se consume de Castilla-La Mancha. Sí, sí. Seguimos siendo de las que más se consumen. Es decir, no se hace campaña fuerte. Es decir, que llega un momento que las instituciones también han tenido una dejadez con respecto a eso. Exceptuando el Ayuntamiento de Valdepeñas, que eso hay que decirlo, desde la época de Salvador, Victoriano, luego Rafa. Se ha apostado fuertemente por el tema, y además con subvenciones importantes. Se ha invertido dinero. Y que ahora se deje de perder, por decir, si no estamos, desaparecemos. No estamos en una feria importante, hemos desaparecido. No estamos en unas catas importantes, hemos desaparecido. No estamos en presentaciones, hemos desaparecido. En las fiestas del vino no viene un embajador, no vienen importadores, no viene prensa. Invitado. Es decir, ese tipo de cosas se pierden. Y ha costado mucho esfuerzo llegar hasta esos niveles. Es que lo que no es normal, y lo comentábamos, no estaba Salva, y lo comentábamos, es que un vocal del Consejo Regulador sea vocal secretario técnico de La Mancha. ¿Pero qué va a defender? Yo, con todos mis respetos, valdepeñeros puros y duros, bueno, aunque sean del Moral, pero que sean de la denominación de origen, y que defiendan y que sepan lo que hay aquí, lo que se mueve aquí. Yo creo que al final, no sé si es que a lo mejor creía que lo que querían era al final cargársela, y se la han cargado. Bien, pues un quinquenio, un lustro, 1991-95, con muchas más luces que sombras. A vuelta de publicidad, ya les emplazo, vamos a hablar de dos acontecimientos capitales y determinantes en aquella época de nuestra historia más reciente. Vamos a ofrecerles aquel episodio en el que el Ayuntamiento de Valdepeñas se reunió en 1995 de manera extraordinaria, ya sin Salvador Galán como alcalde, ya estaba Victoriano González de la Leja, para tomar la delicada y compleja decisión de recalificar los terrenos sobre los que un año después se construiría el hipermercado Sabeco. Aquella corporación tuvo que debatir y tuvo que sacar adelante un acuerdo con la presencia de unos 200 comerciantes locales que rechazaban de plano directamente esa llegada de una gran superficie a la que temían que iba a acabar con la economía local y con el sector terciario de la localidad. Y vamos a hablar también del episodio más dramático, más trágico de aquella época. Yo creo que hasta la fecha de hoy no se ha producido algo similar, como es el asesinato de una pareja de novios, una joven pareja de 20 y 24 años, un 19 de junio de 1993. Luego, 5 años después, volveríamos a sufrir ese gran aldabonazo, esa gran conmoción con el fallecimiento a manos de la misma persona de una joven que hoy tendría 42 años, Rosana Maroto. Vamos a hablar de todo ello a vuelta de publicidad.
estamos en la primera de las tertulias que vamos a dedicar a rememorar estos 30 años de emisión de Televaldepeñas. 1992 fue el primer año completo de emisiones de la televisión local de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Hemos recordado hechos relevantes del periodo 1991-1995 en presencia de nuestros habituales contertulios, Fernando Prieto y Jesús Merlo García, y se ha incorporado como invitado excepcional, espero que también por muchas más veces, del alcalde que fue de Valdepeñas en aquel periodo del 91 al 95, Salvador Galán Ruiz Poveda. Y antes, justo del corte publicitario, ya avanzábamos que íbamos a ofrecer imágenes de un acontecimiento que, desde mi punto de vista, es un documento prácticamente histórico de los últimos 50 años en nuestra población, en nuestra localidad. No hay memoria de que se lleve a cabo una manifestación masiva y abrupta. Tengo memoria de aquel día, de aquella mañana, en que un pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas se reúna y acabe en una bronca monumental con el alcalde escoltado por el jefe de la policía y aquellos corporativos del equipo de gobierno y de Izquierda Unida pues teniendo que franquear un estrecho pasillo de abucheos y de voces condenatorias de la decisión que se acababa de tomar. Vamos a ver un breve fragmento de aquella sesión. Este equipo de gobierno lo único que busca es el progreso, el futuro, la inversión y los puestos de trabajo para Valdepeñas y de toda su comarca. Recuperar el protagonismo que en otros tiempos tuvimos, y el protagonismo no se recupera coartando la libertad del libre mercado. Así no se hace la libertad ni se avanza una sociedad en progreso. Se avanza apostando por opciones de futuro. Esta es una opción de futuro y todas las bolsas de la compra de las valdepeñeras y valdepeñeros se va a ver beneficiado y el sector... Hoy, 37 días después, el equipo de gobierno convoca este pleno para tomar esta decisión ya consensuada de antemano con Izquierda Unida, sin haber realizado un estudio de impacto. Hoy nuestro grupo sigue diciendo que hay prisa por acabar con este tema. Les agradecería un juego. Ustedes están en su derecho de manifestarse en un estimen oportuno. Yo soportaré, porque creo que estamos defendiendo algo que es bueno para el pueblo, soportaré las críticas que reciban de ustedes, pero les agradecería que también prestaran atención a nuestros argumentos. ¿No me interesa más? Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Queda aprobado por mayoría. Bien, lo hemos visto, un episodio inédito que no se ha repetido desde entonces y que hasta entonces solo había tenido, pues desde mi memoria, algún parangón con aquella manifestación que le montaron al alcalde Antonio Martín Peñasco por el tema del agua. No sé si alcance vuestra memoria a tanto, y yo lo recuerdo porque mi padre era concejal. Sí, bien. Hubo una manifestación muy fuerte con motivo de Ángel y Sara, que participó gran parte de la ciudadanía de Valdepeñas. Yo iba dentro de la manifestación, en la parte delantera, no adelante, pero sí en medio de la manifestación, y me pusieron a parir de un burro, a caer de un burro. Me dijeron de todo menos bonito, e incluso pues hubo algún signo de violencia, ¿no? O sea que sí, y aquello era pues simplemente jóvenes exaltados que querían notificar que estaban allí.
El político era la víctima propiciatoria Claro. de un trauma colectivo, que era impensable, además, hemos citado en la primera parte un acontecimiento que coincidió con este, y fue la inauguración de la obra del templete del Paseo de la Estación. Sí. Si recuerdas, cuando se tenía lugar allí me localizó la policía. Ese concierto de la agrupación musical Maestro Ibáñez, con el maestro Antonio Ibáñez al frente, fue el domingo 20 de junio de 1993, cuando la policía te comunica que ha aparecido una pareja de jóvenes asesinados, cosidos literalmente a puñaladas en el Parque Cervantes, al lado de la vía férrea. Vamos a reanudar o a aplazar este asunto al final, y quiero que comentemos 25 años después aquel episodio del hipermercado Sabeco, que venía con todas las incertidumbres del mundo, que tenía, lo estamos viendo ahora, a todo el sector del comercio local enfrentado en contra del proyecto, que un año después se inauguró. Muchos de los que se manifestaron allí, aquí tenemos al malogrado José Luis Paniagua Tebar, que falleció hace algunos años, muchos de los que allí se manifestaron y alzaron su voz en contra de la decisión y del voto del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, hoy son proveedores y llevan décadas siendo proveedores del hipermercado Sabeco. Ahí vemos al fondo también al Grupo Popular, que se estaba dando un baño de multitudes porque se había puesto y había recibido el aplauso de los congregados. ¿Lo recuerdas porque eras el número 2 de aquella... Entonces sí ejercía de concejal, efectivamente. Sí, lo recuerdo, ¿no? Aunque aplaudían, es decir, nuestro grupo en ese sentido salió beneficiado de aquel tema, no es un plato de buen gusto. Es decir, un pleno de esas... Y luego, de hecho, Rafa ahí sale a calmar un poco los ánimos, a decir, hemos terminado... Ahí fue a rematar la faena. Porque eso fue medias elecciones, la dejaron allí. Pero vamos a ver, en otras situaciones no tenía por qué haber salido, es decir, ya los aplausos se los había llevado y no calma, podía haber echado incluso más leña al fuego, ¿no? Y ahí en ese caso, en ese momento salió a apaciguar el tema, porque estaba el tema muy caliente, muy caldeado, ¿no? Y quiero recordar que salió a decir: nosotros hemos cumplido con nuestro deber, hemos planteado en el salón donde podemos plantear la oposición al tema, nos han ganado porque el pueblo dictó en su momento la mayoría de concejales. En otro sentido, aquí se ha terminado y creo que vosotros, se dirigía a la multitud, y vosotros también habéis cumplido ya con vuestra queja aquí. Así que hemos terminado, váyanse ustedes, que nosotros también nos iremos. Si no lo dijo tal cual lo estoy diciendo literal, vino a decir lo mismo, es decir, una situación que había que solventarla. También hay que volverlo a poner en el contexto de aquellos entonces, es decir, no había un hipermercado, no había una gran superficie en aquellos entonces y había un gran temor por el pequeño comercio. Y lo sigue habiendo siempre que hay una gran superficie, sigue habiendo temores, siempre que va a venir una gran superficie. Porque el pequeño comercio se siente en un momento determinado agredido, planificado, se siente agredido. Cuando dicen es que de los que se quejaban ahora son proveedores, claro, si tuvo que cerrar, evidentemente tendrá que buscarse las habichuelas. Es decir, las situaciones son como son. Hombre, no, al contrario, Fernando, o sea, gracias a que un establecimiento como ese, que tenía como política comercial nutrirse de los proveedores locales, fue lo que hizo posible que muchas empresas tuviesen un buen y nuevo cliente. Pero hubo otras que también tuvieron que cerrar, es decir, que las de compensación. Pero yo vuelvo a decir, si yo no me voy a poner que decir, son situaciones hace 25 años que no tienen que ver nada con lo de ahora. Es decir, ahora el mundo está montado de diferente manera. Está montado de diferente manera, pero si vamos a retomar las quejas de los pequeños, siempre va a ser igual. Siempre que viene una gran superficie de algo, siempre va a haber quejas de los pequeños. Siempre. Pero, Fernando, no quiero decir con eso, vamos a ver, no quiero decir con eso que no haya que permitirla, porque yo creo que, además yo soy plenamente convencido del libre comercio. Yo estoy plenamente convencido del libre comercio y del libre mercado. Y si lo tienen que poner, que se ponga. Sí, pero hemos aprendido algo. Hemos aprendido algo. ¿Estamos hablando de cuántos años? Sí, porque Jesús... No hemos aprendido nada, porque el político... Perdona, Salvador, que te corté un momentillo. No hemos aprendido nada. Yo presido ahora la Asociación de Comercio. No hemos aprendido nada, ni PP, ni PSOE, ni nadie. No ha aprendido nada de nadie. No se le pueden poner puertas al campo, me parece muy bien. Le ha dado mucha vida el supermercado Sabeco, al campo, como se llame ahora, le ha dado mucha vida a Valdepeñas. Ha venido mucha gente de la comarca. Yo incluso allí enfrente, que tengo mi empresa, he vendido más. Ahora con Leroy Merlin vendo más, si me parece muy bien.
pero no hay una política comercial en Valdepeñas. Señores, vamos a planificar las cosas para que el comercio no se vea tan damnificado y vamos a ayudar al pequeño comercio para que el pequeño comercio viva, subsista y la empresa grande que viene pues también subsista, y seguimos cometiendo error tras error, no dejan de venir. Ahora creo que viene un Sprinter. Pero estaréis conmigo que esto ocurrió en Valdepeñas, pero no ha ocurrido a ese nivel en ningún otro sitio de la provincia de Ciudad Real, por ejemplo. O sea, algo pasó y alguien se encargó de calentar la situación hasta ese nivel. Sí, eso sí. Porque claro, eso no se puede permitir, que en el Salón de Plenos ni el alcalde no se pueda mover. No, pues, hombre, me parece que está muy mal, que hay que rechazarlo por todos los medios. Y que bueno, pues que para eso tenemos nuestras votaciones cada 4 años o cada 2 años, o cuando sea. No, y como dice Fernando, si tú ahora hablas con mucha gente, lo que yo he visto ahí, que tengo gran amistad con ellos, ahora hablando, dicen, ahí nos pasamos, ahí no sé qué, no sé cuánto. Sí, fue un plato de muy mucha mal gente gusto, ahora no haría lo mismo, pero lo que siempre es una cosa, vamos a planificar bien para que estas cosas, no darle una bala al diablo. Es decir, no, señores, que viene Sabeco, viene Alcampo, viene Leroy Merlin, viene quien venga, pero señores, pero ustedes pequeños comercios, a ustedes les voy a ayudar de esta manera, de esta manera, y tapas bocas, Salvador. Con el paso de los años, pero no ocurre en Ciudad Real, no ha ocurrido en Alcázar, no ha ocurrido en Puerto Llano, y es tan serio o más que puede ser aquí, o sea, que aquello apareció porque alguien se calentó aquellos ambientes, no sé quién fue, ni me interesa, ¿no? Estaba orquestado. El ambiente se calentó, estaba aquí increpado. Algo parecido ocurrió en la legislatura de Rafael Martínez de Carnero con el canal que tú lo has mencionado. Con el canal ocurrió lo mismo. También, o sea, hubo una manifestación que se conoció el proyecto y que los muros, en vez de tener medio metro, iban a tener 1,5 metros para aislarlo de la circulación. Ahí se organizó una manifestación, y me estoy saliendo del periodo al que dedicamos este programa importante. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio, y al final los políticos en este caso llevan razón. Lo que sí te voy a decir una cosa, yo no sabía que como viniera una avenida fuerte nos inundamos lo mismo, porque en declaraciones de Jesús Martín dice que aunque está tapado y está cubierto en el cual, que como viniera un tema fuerte, que al final saldría y se inundaría como todo. No lo sé. Son cosas que yo creo que son de difícil opinión. Que no absorbe la cantidad de agua que hay. El plan de tormentas que elevó en los puntos más está hecho por críticos. Y yo creo que los técnicos no se pillan las manos. Son ingenieros de caminos, canales, es decir, que no lo he hecho yo. De todas maneras era una obra necesaria, que no tan bonita a lo mejor y no tanto, como ha dicho Salvador antes, que a lo mejor es más necesario el auditorio, pues a lo mejor sí. También dividía al pueblo. Lo que pasa, ha vertebrado el pueblo, ha quedado muy bonito, ha revalorizado muchísimo, se ha generado muchísima riqueza, han vendido locales por ahí a precio. Y más se va a crear. Y más se va a crear, evidentemente. La parte que se ha hecho ahora no me digas. Pero volviendo a lo de comercio, hay cuestiones que, por mucho que nos opongamos, son imparables. No, tú no puedes poner ya dentro de poco va a servir poco las grandes superficies, pequeña y pequeño comercio, si la gente va a terminar comprando por internet. Vamos a comprar online en muchos de los casos. Es decir, ya va a dar lo mismo hasta el comercio tal cual está. Es decir, aquí hay situaciones que nos van desbordando a nosotros mismos. Van más deprisa que nosotros mismos vamos pensando. Y son cambios que la sociedad lo va haciendo a su ritmo, independientemente de lo que pensemos los políticos. Porque muchas veces los políticos vamos a remolque de lo que la sociedad la responsabilidad de los políticos yo creo que llega hasta el final del todo, es decir, que no se puede cortar y hay que saber o intentar que estas situaciones tan violentas no se produzcan. Sobre todo, sí, porque hoy te pasa a ti, mañana te pasa a otro. Es que cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Desde que alguien se caiga o alguien se lleve, nos peleemos, fue una situación, se va a hacer a peor. Fue una situación, vuelvo a retirar, de mal gusto, muy desagradable para todo el mundo, Es decir, aunque aplaudiesen una parte y a otra no, son situaciones desagradables al final. Mucha gente luego hay que salir y estar día a día con esta gente, ¿no? Y oír como yo, decirme lo que me decían, y el que estaba a mi lado y que decía, yo iba con el jefe de policía, entre otros, al lado, era el padre del asesino. Era el padre del asesino. Ese era el que me insultaba, el que se metía con todo y no te pagaba, era el padre del asesino. Pero politizaba las cosas, claro, porque hay que reconocer que era del Partido Popular. También alguien se aprovechó de la situación. Era del Partido Popular, claro, sí. De todas maneras, ahí estuvo, que los pueblos nos conocemos todos. Ahí estuvo Televaldepeñas grabando, entiendo, una sesión plenaria inédita, y no se ha repetido. Hasta entonces tampoco había tenido lugar algo por el estilo, y que cada cual saque ya sus conclusiones y valore si aquella decisión tan discutida y tan vociferada pues fue acertada o no. El resultado fue un centro comercial
que ha dado empleo estable y de calidad. Hay personas que se han jubilado ya allí. Hay personas que estuvieron desde el primer día y continúan todavía, y hay multitud de proveedores locales de productos alimenticios en ese centro comercial, que por cierto tuvo un periodo en la cuerda floja. De funcionar. De un momento, digamos, delicado de continuidad, y fue el crecimiento de otros servicios, de otros establecimientos complementarios alrededor lo que lo trajo arriba. Y bueno, ya lo hemos tocado, el episodio más funesto, el suceso más trágico, que mayor convulsión social ha traído en Valdepeñas y que puso a nuestra ciudad en el foco de las principales medios de comunicación, no solo españoles, fue el asesinato el 19 de junio de 1993 de una joven pareja, Ángel Ibáñez Pérez y Sara Doctor Castellanos. Tenían 20 y 24 años respectivamente. Hoy tendrían 50 y 54 años. Esa joven pareja, que hacía planes de matrimonio, fue malogrado por un sujeto que no apareció o que no se le detectó como el autor real de aquellas dos muertes hasta 10 años después, y en circunstancias que no sabemos si llegaremos a comentar por ser demasiado prolijas. Ahí vemos a los padres de Sara, de la chica. De ella, él fallecido, ella no lo sé. Sí, ella no lo sé. Creo que han fallecido los dos. Creo, pero no me hagan mucho. Él falleció de un infarto. Quien sí vive seguro es la madre de Ángel. Sí, la madre de Ángel. Me crucé el otro día en la calle. Y el padre, creo que también estuvieron el otro día en casa. No lo sé. Si va en Santos, si va por fuera, sí. Bien, Salvador, ¿cómo vive la persona que le toca ocupar el sillón de la alcaldía? Primero, lo hemos comentado antes, el aviso de lo que ha ocurrido y cómo se gestiona, se pone uno en manos de las fuerzas de seguridad, toma uno decisiones, en fin, cómo viviste aquello y cómo, bueno, sabiendo hoy lo que hoy sabes, cómo hubiera gestionado aquel momento. Bueno, en primer lugar, estaba oyendo el concierto que hemos comentado antes, el concierto de la coral y banda de música Antonio Ibáñez, y estaba con mi mujer y nuestro hijo más pequeño, y les dije que se fueran a casa, y yo me fui directamente con la policía a ir al parque, y en el camino me volví porque me parecía más interesante hablar con el juez, que era quien iba a llevar las investigaciones, y con la policía, ¿no? Fue Rafael Pinar. Sí, Rafael Pinar estuvo llevando las investigaciones, y estuvimos ese día, el jefe de policía local, de la policía local, el comisario jefe de la Policía Nacional, el juez y yo, pues hasta las 3:30 de la mañana, charlando, hablando, tomamos algún café y alguna cosa, y bueno, quedamos en vernos al día siguiente, pero había muy poco tema, porque se sabía muy poco que podía haber ocurrido. Y la impotencia en la que uno siente y que no sabe cómo hacerlo, porque no hemos aprendido eso, no es algo que te enseñan en la escuela, sino que lo tienes que ver e intentar resolver. Era una desesperanza. Bueno, dentro de la corporación había una persona que era licenciada en Derecho, María Luisa Carceller, y estuvimos hablando también con la corporación y los medios, y bueno, dice, doy un paso para adelante, o ¿qué hacemos? Contactas con los jefes provinciales de la Diputación, con algún consejero, bueno, pero pues muy poco pudimos avanzar, ¿no? Porque luego las informaciones que llegaban y que la policía las intentaba parar para que no salieran a la luz pública, eran muy diversas, sin mucho contenido, sin apariencia de que era así, la verdad iba a ser así, y impotencia sobre todo. Y ver a los padres de ambos
era tremendo, ¿no? El drama que estaba viviendo esa familia era tremendo, tremendo. O sea, ir a la casa de ellos fue tremendo. Yo qué sé. Cuando 10 años después, en octubre de 2003, es detenido, bueno, ya estaba en la cárcel por malos tratos, Gustavo Romero III, y en esa misma detención, gracias a un contraste biológico, dio como resultado que también había sido el asesino. 5 años después, en 1998, precisamente también en el mes de junio de 1998, de la joven estudiante de Historia del Arte, Rosana Maroto Quintana. ¿Qué se te pasó por la cabeza, Salvador? Pues lo mismo, que me puse en el caso de que estaría Vitoriano y toda la corporación en su momento, de lo que me pasó a mí. Es decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y claro, hubo allá más ahí, pues surgió una presión ciudadana muy fuerte también, que de hacer, pues bueno, el campamento que recordamos todos en la plaza, de los distintos jóvenes que se iban turnando para que ellos estuvieran las 24 horas pendientes de que no se parara ninguna investigación, que todavía seguía vigente la investigación de Ángel y Sara, pues realmente era muy difícil lo que les tocaba, incluso porque los jóvenes estaban muy encima para que no te quedaras quieto, para que intentaran que vinieran los mejores policías del país a ver qué es lo que se podía saber. Pero que de bueno, hecho estuvieron investigando los que detuvieron a Luis Roldán en Laos. O sea, pero me refería, Salvador, al momento en que se conoce quién es el asesino y cuál es detenido. Y ya le pones cara y ves de quién procede. Pues la verdad es que te da mucha más rabia, ¿no? Claro. Porque dicen Y lo hemos tenido que lo hemos tenido aquí al lado, lo hemos tenido aquí al lado. Trabajando en laderas. Y El que- cocinero lo tenía yo, que sacaba todas las noches. Sí, pero es que yo estaba es que- tomando es que el fresco además- y sacaba la basura a tirarla al contenedor Según y nos cuenta- dábamos por las se- buenas noches. además Según tiene- cuentan, al día siguiente fue a sacar el billete para irse a Canarias, Canarias. todo eso, no sé si así. Estuvo comentaban sí que trabajando sí que se en había laderas. tenido. De cocinero estaba trabajando. Sí, bueno, Una pena. yo qué sé lo que... No, hombre, la investigación, lo que pasa, hay que reconocer que estamos hablando ya de muchos años. A lo mejor ese tipo de caso ahora... 20 años. 20 años todavía la investigación a lo El mejor último no sabemos caso. porque no somos policías, no sabemos si se llevó bien o no se llevó bien. Yo que llevaba el mantenimiento del parque Cervantes, a la mañana del lunes cuando yo llegué, yo vi allí acordonado todas las zonas, se ve para que no tocáramos nada. Yo retiré los jardineros enseguida, allí no tocó nadie nada, el parque estaba la gente, entonces al parque, lo que pasa es que yo esa noche no sé por qué no había gente, porque ahora el parque, en esa época, en esa legislatura, el parque Cervantes le dimos una vuelta enorme, estaba precioso, y la gente ya se acostumbraba a ir, pero no sé por qué y ni de qué manera, no había gente, había una boda en el Posidón, creo. Totalmente. Había una boda en el Posidón, Totalmente. pero nadie vio nada y nadie, que fue lo que al final, no sé, testigos Yo o estuve algo. muy pendiente, muy cerca, en el caso de Ángel y Sara, en la autopsia, dado que conocía a varios de las forenses que estaban allí en la autopsia y bueno, y ellos me decían hasta donde podían decirme, ¿no? Dice, mira, Salvador, es tremendo, Sí, la la cantidad madre- de puñaladas Sí, que no, tiene ella sobre todo. Consuelo, la madre, Pues, le decía contó, que- no, Consuelo, la madre, porque nos une una gran amistad, le contó a su hijo 17, que le pidió que la dejaran de pasar, y es un tema que no es para Vamos, un contar. asesinato con Y le ensañamiento, contó vamos. 17 a su sí, hijo. sí, sí. Le contó 17 a su hijo. Sí, sí. Los Además, dos y además murieron- tuvieron que pasar Los, muchísimo. los Murieron forenses dos. estaban diciendo esto no nos ha ocurrido, o sea, Sí, no sí, es, sí, sí, no es sí, habitual sí. y Se uno de ellos ensañó tenía bien una todo lo que- cierta experiencia, ¿no? Más un tío, El un hecho, tío de fuerte, quedar, un tío... el hecho de quedar impune durante 10 años, seguramente en estas circunstancias hubiera sucedido en la actualidad lo mismo, porque concurrieron muchas circunstancias a su favor. Y es que no había relación en absoluto con las víctimas, se encontraron fortuitamente con él. Y Si investigas el entorno, no encuentras a nadie. Y el autor carecía de antecedentes penales, con lo cual no se podía rastrear y cruzar ningún resto biológico. Fue precisamente la confesión, la delación de su pareja, al verse, digamos, al enfrentarse a una infidelidad, lo que le llevó primero a la cárcel por malos tratos y, en segundo lugar, apareció la navaja y, acto seguido, un 9 de octubre de 2003, fue detenido. Bueno, fue detenido, no, fue acusado.
del asesinato, cosa que reconoció. Eso ya le Bien. tocó a Victoriano. Si fue en octubre del 2003, le tocaría a Victoriano. No, le tocó a Jesús Martín. Le tocó a Jesús Martín. Jesús Martín. Le tocó a Jesús Martín. Sí, porque Rafa estuvo Victoriano. hasta junio del 2003. Pues sí, y Entonces, luego no, a ahí Jesús, fue a Jesús. Sí, Jesús. que por cierto ha sido muy criticado el tema de que le ayudó mucho a ella como encubridora y que el ayuntamiento como le ayudó, y no sé si eso habrá sido verdad o no, de que se le ayudó bastante a ella y se le dijo que se fuera del pueblo, por no sé qué, porque al fin y al cabo es encubridora. Si lo conocía, si no llega a ser por la infidelidad, bueno, vale, vamos, mucho. ahí no. Pero es que la Ahí legislación el derecho te le permite protegía. cierta... Claro, porque si no, no hay delación. Claro. Porque claro, es que a los 10 años ya no hay... Prescribe, ¿no? Prescribe, sí. Bueno, tampoco estamos Pero hablando... estamos hablando sin conocimiento. Sin conocimiento Sí, pero hay real, ¿no? cosas que sí, Pero que- sí, pero Pero según- si no hay una vamos. causa ulterior y personal que le hace a ella tomar la decisión de delatar a su pareja, se hubiesen quedado los 3 asesinatos impunes. Sí, impunes. Completamente. Claro, Qué pena. Porque todo lo tenía Sí, sí, sí. a su favor. Bien, pues son sin duda actos de máximo relieve en una época que recordamos desde los medios de comunicación, pues ciertamente intensa, mucho más les puedo confesar que los últimos 10-15 años, que no digamos que hayan sido anodinos, pero sí han estado más carentes de grandes sobresaltos. Y hemos hablado de muchas más luces que sombras. Hemos hablado del avance en infraestructuras y en servicios que ha tenido nuestra población desde aquel mayo de 1991. Hasta entonces, por supuesto, también los había tenido de la mano de los 3 ayuntamientos presididos por Esteban López Vega. Lo que pasa es que los ayuntamientos, en aquellas 3 primeras legislaturas de la democracia, carecían tanto de competencias como de financiación suficiente para acometer lo que luego han podido tras su fortalecimiento y tras el fenómeno de haber centrifugado las competencias y las posibilidades de ejecución de las administraciones locales, pues las últimas corporaciones la han tenido, digamos, un tanto más fácil. Pero sí que es, en todo caso, y desde nuestra perspectiva corta de medio de comunicación local, una etapa sin duda apasionante. Le vamos a emplazar a al menos 2 tertulias más de la misma temática, donde vamos a remontarnos a diferentes etapas de lo que ha sido también la trayectoria de este medio de comunicación, de Televaldepeñas, que cumple 30 años con ustedes, con vosotros. Ha sido testigo de multitud de acontecimientos que han determinado de una manera más o menos intensa nuestro devenir de pueblo y de cabecera de comarca, en la convicción de haber sido o de haber favorecido el que ustedes se interesen o pongan el retrovisor y echen mano de su memoria, pues vamos a quedar citados para dentro de 7 días y hasta entonces les lanzamos un fortísimo abrazo.